noches y bienvenidos a La Entrevista, este programa que, como ya conocen, realizamos aquí en Intralmedia Televisión, siempre tras el informativo, y que desde hace unas semanas hemos vuelto a realizar de una manera online, siempre debido a la situación del COVID en la que nos encontramos y también para salvaguardar, como no, la seguridad de todos. Hoy nos va a atender, para empezar la semana, el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, Miguel Ángel Castellón, una conexión que vamos a realizar a través de videollamada. Miguel Ángel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues es el tema del día, sin duda. Está siendo durante todas estas últimas semanas, la situación de contagios que estamos viviendo aquí en la provincia de Almería, en la capital almeriense. Muchos casos, más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. La verdad que estamos viviendo, y sobre todo por la situación de la cantidad de familias de que están perdiendo a sus seres queridos, la provincia de Almería se ha hecho un conteo de casi 7, 8, 9, 10 víctimas diarias. Una situación muy preocupante, ¿verdad? Sin duda es una auténtica tragedia. Parece que nos hemos acostumbrado a contar fallecidos, como el que contaba lo bien o lo mal que nos iba en la campaña agrícola hace unos meses, por poner un símil muy reconocible con esta provincia. Pero sin duda un auténtico drama. En cualquier otro caso, cuando había un accidente de un autobús, de un coche, de un avión, el oír varios muertos, 5 o 6 de esos 7 muertos que hay al día en la provincia de Almería, ya era un auténtico espanto. Escuchar que eso sucede un día tras otro, sin duda es algo que está mermando incluso la fuerza física, mental, y que está tocando mucho a esta sociedad que no estábamos acostumbrados en la época en la que vivimos a sufrir de esta manera. Por un lado, la crisis sanitaria, como decía, que se está llevando por delante a tantos almerienses, a tantos españoles, a tanta gente en el mundo, y por otro lado, por supuesto, las consecuencias derivadas de ellos y del parón de actividad, como en la crisis económica que tenemos encima. Desde la Junta de Andalucía se ha dicho, e incluso también el propio alcalde de la ciudad de Almería, dirigentes del Partido Popular, esa falta de herramientas legales pues para que se puedan las autonomías, ya que se asegura, se está con la cogobernanza encima de la mesa. Pues ese toque de queda que siempre se ha hablado de que en lugar de que fuera a las 10 de la noche fuera a las 8 de la tarde o incluso a las 6 si está todo cerrado y no se puede, los no esenciales no se pueden abrir. O fundamentalmente el tema de los confinamientos selectivos, algo que desde el gobierno central pues no se está haciendo caso omiso totalmente. ¿Crees que se está pensando más en otras cosas que en la pandemia que se está viviendo? Bueno, yo no le he escuchado al presidente del gobierno de todos los españoles una declaración al respecto de la crisis sanitaria en la que siguen muriendo 400 españoles al día, 400 personas en España todos los días. No le he escuchado una declaración desde hace aproximadamente un mes o incluso más, desde antes de Navidad, cuando fue al Congreso de los Diputados a aprobar el estado de alarma. No es normal, yo creo que es el único presidente de un gobierno razonable de una democracia como la española. No hay otro líder mundial que tenga a su país abandonado, que no dé la cara, que esté escondido y que la única aparición pública que ha hecho en los últimos días sea con respecto a las elecciones catalanas, donde está volcado haciendo campaña en favor de su candidato, del exministro de Sanidad, el señor Illa, y hoy candidato a la Generalitat. Eso sin duda es una falta de responsabilidad que la historia juzgará, porque sin duda la falta de liderazgo, la falta de asumir el toro por los cuernos y de armonizar competencias y poner instrumentos en manos de todas las autoridades se está haciendo notar. Lo que no es normal es que tengamos 17, que a pesar de que las comunidades autónomas son las competentes en materia sanitaria, el virus no entiende de fronteras, no entiende de que haya más incidencia en Pulpí que en Águilas, cuando están separados esos dos municipios, uno almeriense y el otro murciano, separados por apenas 6 kilómetros. Pues la verdad que el virus no entiende de regiones, no entiende de autonomía, no entiende de leyes, no entiende de lo que entiende es de incidencia en la población. Y lo que sí es cierto es que a todas las comunidades autónomas había que haberle dado unas herramientas para que, en función de la incidencia en sus territorios, apliquen esas herramientas para adoptar suficientes medidas para proteger la salud de sus ciudadanos, y también, por supuesto, si eso puede hacerse a la vez que no se busca la ruina de otros muchos, pues también. El hecho cierto es que ahora mismo
gran parte de Andalucía, por ejemplo, o gran parte de otras comunidades autónomas como Murcia o Madrid, Madrid en menor medida, pero por ejemplo también sí como Castilla-La Mancha, como Castilla-León, como La Rioja, como Cataluña lo están pasando francamente mal, con restricciones muy severas, porque las comunidades autónomas la única herramienta que tienen es la de cerrar la hostelería, negocios, los negocios en este caso, por ejemplo, como en Almería Capital, los negocios no esenciales, y eso, bueno, pues no es compatible a la vez con restringir los movimientos. El otro día yo hablando con una persona del mundo me decía, pero bueno, mis trabajadores no pueden ir a trabajar a mis locales, a mi bar, y sin embargo sí pueden salir por la calle a pasear por el paseo marítimo. Bueno, la verdad que son normas que no se entienden, y todo como consecuencia de la falta de liderazgo y la falta de proporcionar herramientas adecuadas a las autoridades por parte del presidente del gobierno, que como decía está escondido y esperando a que esto pase de una manera muy cobarde, si se me permite, y también muy desleal con los españoles. Y todo esto tiene que ver por el tema de la salida, como tú bien comentabas, del exministro ya de Sanidad, Salvador Illa, para irse de candidato en plena pandemia, que abandone el ministerio para irse a unas elecciones en las que incluso es que cualquiera que lo escuche, que pueden, aquellos afectados por COVID pueden ir a votar. Es algo sorprendente de que en Cataluña se pueda permitir. ¿Crees que a lo mejor a partir del día 15, a partir del próximo lunes, la cosa cambie y varíe porque ahora los resultados le pueden ser favorables al Partido Socialista? Bueno, lo cierto es que no lo digo yo, pues lo sabemos porque así se ha dicho por parte de incluso de miembros del gobierno, que no se podían adoptar más restricciones, porque esa adopción de nuevas decisiones podría hacer peligrar el que las elecciones se celebrasen el próximo domingo en Cataluña. Lógicamente, o sea, el que se celebren elecciones el domingo que viene es una auténtica normalidad. Primero porque hay personas que no pueden ejercer su derecho a voto con la total libertad, pero con la total tranquilidad de ir a votar sin tener miedo a contagiarse. No se puede hacer campaña en condiciones de normalidad y además, bueno, pues vamos a tener que ver los casos como los miembros de la mesa están completamente ocultos tras sistemas de protección personal individualizada, los famosos EPI, como los contagiados se ha tenido que habilitar una hora para que vayan a votar. Sin duda es una auténtica bomba, un disparate que en una democracia plena como la española tengamos que ver este tipo de casos tan bochornosos. ¿Qué pasa? Que las elecciones ya están convocadas y cuando dicen que los jueces han permitido que se convoque, es que las elecciones en su formato legal estaban bien convocadas. Lo que es cierto es que había que haber hecho lo posible para que estas circunstancias que envuelven a las elecciones autonómicas en Cataluña no se diesen y poder haberlas convocado con otro momento, en otras circunstancias. Lo que sí es cierto es que lo que no podemos permitir es que la agenda electoral, que nos afecta a todos los partidos por igual, esté por delante de la agenda sanitaria. El gobierno de España tenía que estar centrado en salvar vidas, en salvar la economía. No puede ser que con una incidencia de 400 muertos diarios, el ministro encargado de la sanidad de la espantada y se vaya y haya un recambio en el propio ministerio. Todos sabemos que cuando uno llega a un puesto de responsabilidad no pasan 6 o 7 meses, sino que hasta que uno se haga con el cargo. Y por tanto, hoy tenemos una ministra que hace 2 semanas no estaba como tal y que por tanto no tiene la capacidad, el conocimiento para poder tomar decisiones al frente del ministerio que antes dirigía el presidente, el que hoy es candidato a la Generalitat. Como decía, no puede ponerse la agenda partidista, la agenda electoral por delante de la agenda más importante que hoy nos debe de ocupar a cualquier responsable público, que es la de salvar vidas. Y como tú bien comentas, el objetivo fundamental es salvar vidas, pero el segundo objetivo que también se tiene es salvar la economía. ¿Qué cuerpo se le queda, en este caso, a los miembros del Partido Popular cuando presentáis una proposición no de ley defendida por el Partido Popular en el que solicitáis, ojo a lo que estáis solicitando, solicitáis ayudas directas para el sector, el que más se está viendo perjudicado, la reducción del IVA al 4%, la prórroga de los ERTE y un plan renove para los cambios de adaptación a la pandemia? Y se vota en contra por parte del Partido Socialista. Bueno, la realidad es que tenemos el gobierno que menos ha ayudado a sus empresas, a su autónomo y a sus negocios de toda Europa.
mientras que estamos viendo cómo en Alemania se dan ayudas a fondo perdido. Por ejemplo, una medida que se ha adoptado en Alemania es que mientras que los hosteleros, por ejemplo, estén cerrados, el Estado alemán, el Estado central alemán, les va a sufragar hasta el 75% del volumen de negocio que tenían en un año normal, en una situación de normalidad. Ayudas a fondo perdido es lo que nosotros pedimos para los negocios que se están arruinando. Se están adoptando medidas muy duras con el objetivo, lógicamente, de salvar vidas, pero eso no puede llevar aparejado el que suponga la ruina de miles de familias, de miles de empresas, de miles de negocios, que el día de mañana, cuando la pandemia termine, se van a ver en situaciones de gran vulnerabilidad social y económica como consecuencia de no tener ingresos o que sus negocios sean evaporados como consecuencia de la crisis. Nosotros pedíamos algo tan lógico como que se baje el IVA de la hostelería al 4%. Algo tan lógico como que se suspenda la cuota de los autónomos cuando los autónomos tienen su actividad suspensa. No puede ser que un autónomo tenga su bar cerrado, su tienda cerrada y sin embargo tenga que estar cotizando a la seguridad social, pagando sus impuestos. Y también decimos que a impuestos, a actividad cero, a ingresos cero, impuestos cero. El Estado tiene que suprimir todos los impuestos que pagan los negocios, las empresas, los autónomos que están cerrados. No puede ser que mientras que un negocio, una cafetería, no puede abrir al público, tenga que estar, además de hacer frente a sus costes fijos de personal, a sus costes fijos de alquiler, de agua, de gas, que tenga además que estar cumpliendo con los impuestos. El Estado tiene capacidad para suprimir impuestos, tiene capacidad para bajar el IVA al 4% y así propiciar el consumo en la hostelería cuando se abra y tiene también capacidad de suspender las cotizaciones sociales. Yo creo que eso es lo mínimo que se puede hacer, por supuesto, además de la prórroga de los ERTE, que es la única medida que se ha puesto encima de la mesa y que está sosteniendo muchísimos miles, cientos de miles de empleos. Y si no reciben tampoco esas ayudas, esos autónomos, ¿qué decir de las entidades locales? Ahí vemos al alcalde de Almería solicitando un día sí y otro también esas ayudas que iban a venir, que todo el dinero que está poniendo el ayuntamiento con ese plan Reactiva 20, el 21, las medidas anunciadas la pasada semana y aprobadas en pleno, esos 500.000 euros, ese medio millón de euros, que todo sale a pulmón de los ayuntamientos y no reciben ni un duro del gobierno central. Efectivamente, es que las únicas administraciones que están poniendo medidas encima de la mesa con presupuesto público es la Junta de Andalucía, es la Diputación Provincial y son todos los ayuntamientos. En concreto, el Ayuntamiento de Almería está haciendo un esfuerzo sobrehumano, detrayendo de su presupuesto, bajando impuestos, suprimiendo tasas, suprimiendo precios públicos, ampliando capacidad por ejemplo, modificando ordenanzas de manera urgente y rápida para poder ofrecer a los autónomos, dándole ayudas directas, suprimiendo también, como decía, tasas e impuestos a los mismos. Y todos sabemos que los ayuntamientos tienen una capacidad limitada, que las diputaciones tienen una capacidad también limitada y que la Junta de Andalucía, que las comunidades autónomas, aunque tienen más capacidad que los ayuntamientos, también es limitada. Entonces se adoptan medidas de tipo fiscal, o sea, si a los que no reciben ingresos no se les suprimen los impuestos o no se les suprimen, no se les exime de que sigan pagando, por ejemplo, las cotizaciones sociales, los empresarios van a ir a la ruina a pesar de que reciban ayudas, cheques o fondos a fondo perdido, porque no van a tener capacidad de hacer frente a los costes fijos. Por tanto, la única administración que tiene capacidad para bajar impuestos, porque otras en sus tasas y precios públicos ya lo han hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Almería, pues es el Estado, que es quien puede modificar el IVA, puede modificar a la baja el IVA, por supuesto, y quien puede hacer que ningún empresario, ningún autónomo que no tiene ingresos tenga que hacer frente a ningún tipo de impuestos a la administración pública. Eso lo tiene que hacer el gobierno central. Por tanto, lo que no puede ser es que el gobierno de España, que el presidente del gobierno esté desde hace 15 días de campaña electoral y no haya adoptado ni una sola medida para beneficiar, para evitar la ruina de cientos de miles de negocios de nuestro país. Y todo esto le sumamos que, claro, decimos, no, y nos han vendido por activa y por pasiva, ya tenemos la vacuna, ya de aquí a nada, de aquí al mes los meses de verano, en junio, el 70% de la población puede estar vacunada. Cuando recibimos 300.000 vacunas o mucho menos, en Andalucía, por ejemplo, en Almería, 200.000 vacunas como mucho puestas, las 2 dosis,
si seguimos esperando al tema de las vacunas, puede ser que se pueda vacunar la ciudadanía en 3-4 años. Bueno, resulta que el gobierno central, la única competencia que digamos que asume en esta crisis sanitaria y económica es la de la distribución de las vacunas que le llegan de Europa y distribuirlas, repartirlas entre las comunidades autónomas. Primero, esa es la única competencia, no se ocupa de nada más de esta crisis sanitaria tan grave que estamos viviendo en nuestro país. En todo el mundo, una crisis que afecta a todo el mundo, que afecta a toda Europa, pero que sin duda está teniendo una especial incidencia en España, en lo sanitario y también en lo económico como consecuencia de la adopción de medidas erróneas o, en otro caso, de la dilación de las mismas o de cuando ni siquiera se ha adoptado ninguna de ellas. La única, como bien decía usted, la única competencia que se ha arrogado el Ministerio, el Gobierno central, es la de distribuir las vacunas, y resulta que las comunidades autónomas han tenido que suspender sus planes de vacunación porque no les llegan las vacunas a tiempo, porque no tienen suficientes vacunas para dispensarlas. Sin duda, el plan de vacunación que hizo que puso encima de la mesa el Gobierno central no se va a cumplir de aquí a verano. Vamos muy retrasados en esas previsiones, y eso lo que puede hacer es que la incidencia del virus siga latente y que los daños económicos se alarguen mucho más allá de Semana Santa, incluso afecten a la temporada de verano. Eso sin duda podría ser ya el remate de una crisis que se llevase por delante millones de puestos de trabajo en nuestro país. Por tanto, la única responsabilidad que tiene el gobierno, según ellos, es la de proporcionar vacunas a las comunidades autónomas. Nosotros no podemos sino denunciar y pedir al gobierno que se dejen la política, que se dejen la propaganda, que se dejen de hacer fuegos de artificio. Si vimos el primer avión que llegó con vacuna, como lo que no le faltó fue un cartel muy grande del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España, lo que hace falta es que ahora esas vacunas, además de haber llegado con esa fotografía, con ese cartel a Barajas, lleguen a todas y cada una de las comunidades autónomas para que puedan ser distribuidas por las comunidades autónomas y puedan ser suministradas por los sanitarios encargados de ello. ¿Y qué te parece la posición de Vox, el grupo Vox en el Congreso de los Diputados? Bueno, que ha hecho más o menos como salvavidas, en este caso del gobierno de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos, porque ahora el reparto de los fondos europeos, con su voto, Vox ha decidido que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez decida y dé los fondos europeos a diestro y siniestro al que él quiera. Menuda la que ha realizado Vox, ¿no? Bueno, la verdad que aquí hemos visto un hecho paradigmático. Resulta que Vox, que lleva 2 años, 1 año y pico desde las últimas elecciones, usando calificativos muy graves contra Pedro Sánchez, contra su gobierno, calificativos gravísimos, durísimos. Resulta que cuando el gobierno está contra las cuerdas, porque incluso sus socios, los nacionalistas catalanes, como consecuencia de las elecciones, no por otra cosa, los abandonan, ellos han corrido en su auxilio. Y la segunda votación más importante, después de la de los presupuestos generales del Estado, era la de los fondos europeos. Por cierto, la de los fondos europeos no era una votación, como han dicho estos señores, para decir que ellos votaban a que los fondos europeos vinieran a España. Han mentido a los españoles. No se puede mentir tan descaradamente. Los fondos europeos van a venir a España. Los fondos europeos están asignados a España. Y lo que se votaba no era que viniesen los fondos a España. Lo que se votaba era cómo se distribuían por parte del gobierno central los fondos a los ciudadanos. Y lo que ha votado Vox, junto con el Partido Socialista, es que Pedro Sánchez tenga un cheque en blanco, que tenga plenos poderes para distribuir los fondos a su antojo. Ese gobierno social comunista, asesino y ladrón, no son mis términos, no son mis palabras, son palabras de los dirigentes de Vox, tienen ahora un cheque en blanco para distribuir 140.000 millones de euros y hacer política. Yo solamente digo una cosa: si esos fondos públicos que vienen de Europa no llegan a las provincias, no llegan a la ciudad, a la provincia de Almería, no llegan a sus ciudadanos, no llegan a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, no llegan a los autónomos que se están arruinando, no llegan a nuestros comercios, no llegan a nuestros trabajadores, los responsables, sin duda, en primera instancia va a ser Pedro Sánchez, que es el encargado plenipotenciario de distribuir los mismos, pero en segundo lugar los responsables serán los del partido que le han dado ese cheque en blanco para que esos fondos se distribuyan de manera política y partidista y no como nosotros exponíamos y pedíamos, que queríamos que se hiciese una autoridad independiente formada por expertos para
que los fondos llegasen a cuantos más españoles que hoy pueden ir a la ruina mejor. Miguel Ángel, la pasada semana conocíamos los datos del paro en la provincia de Almería. Casi 70.000 parados en la provincia de Almería, 13.000 más que en el último año. Y esto es gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, la verdad que las cifras de paro son para asustarse. 13.000 personas, 13.000 almerienses más que están en paro que hace un año. Y esa cifra se queda corta teniendo en cuenta que hay muchos miles de almerienses que están sometidos, están bajo en un ERTE, o sea, están cobrando como consecuencia de estar incluidos en un ERTE, pero que tienen una incertidumbre grandísima porque no saben si ese negocio del que dependen, si esa pequeña empresa de la que dependen, cuando pase la crisis va a volver a abrir o, sin embargo, si van a arruinarse, van a cerrar y, por tanto, de un ERTE van a pasar a un despido. 13.000 personas, pero como decía, miles de personas más que quieren trabajar y que no pueden y están subsistiendo gracias a ese subsidio público. Es una crisis gravísima y yo lo he dicho, es como consecuencia de una crisis sanitaria también muy grave que está afectando a todos los países por igual. La afectación es por igual, las consecuencias no son las mismas. Si en España estamos teniendo más incidencia sanitaria que en otros países, por algo tiene que ser. Claro. Si en España somos el país que está a la cabeza de toda Europa de destrucción de riqueza nacional, nuestro PIB ha bajado un 11,3% en el último año, estamos 5 puntos por encima de la media de la Unión Europea, estamos con un paro juvenil de un 40%, 12 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Eso es consecuencia solo de las políticas que se llevan a cabo por parte del gobierno central y no, por supuesto, responsabilidad del coronavirus. El coronavirus afecta a todos los países, lo que pasa, y nos afecta a todos por igual, lo que pasa es que la incidencia en lo sanitario y en lo económico no está siendo por igual, está siendo mucho más grave, tiene mucho más incidencia y está causándonos mucho más dolor en España, en lo sanitario, cobrándose muchas más vidas que en el resto de Europa, y en lo sanitario y en lo económico, donde la crisis está siendo mucho más profunda y la salida de la misma va a ser mucho más lenta que en el resto de Europa como consecuencia de no adoptar medidas correctas. Miguel Ángel, esta mañana has tenido una comparecencia telemática con los distintos medios de comunicación para valorar en este caso ese nuevo decreto ley de protección del consumidor vulnerable. ¿Vuestra opinión de esta situación que ha puesto encima de la mesa el gobierno socialcomunista? Bueno, la verdad que el jueves efectivamente asistimos en el Congreso de los Diputados a la aprobación, a la convalidación de ese Real Decreto 1/2021, que lo que viene a establecer es básicamente la legalización de la ocupación ilegal por la puerta de atrás. Es un escándalo mayúsculo, nosotros lo hemos denunciado, como bien ha dicho usted esta mañana en rueda de prensa, porque primero se establecen dos medidas que son, a nuestro juicio, muy graves. Por un lado, no se puede asimilar que un ocupante ilegal de una vivienda sea un consumidor vulnerable. Un consumidor vulnerable es una persona que esté en una situación de desahucio como consecuencia de que sus ingresos han caído y que no puede hacer frente a su hipoteca o a su alquiler. Eso no es un ocupa, eso es una persona que ante una situación de vulnerabilidad, el Estado, y con una situación dramática social y económica, tiene que estar ahí para ayudarle, para darle medidas para que la ruina económica no se lleve por delante la prosperidad, por lo menos, o la seguridad de su familia. Eso es una cosa. Y otra cosa es un ocupa, a un ocupa hay que echarlo, hay que largarlo de una vivienda que ha ocupado ilegalmente en menos de 24 horas y aún una familia en situación de vulnerabilidad lo que hay que hacer es protegerla. Se hace una asimilación de conceptos por parte del gobierno. Por tanto, lo que creemos es que se está intentando legalizar la ocupación por la puerta de atrás. También se ha dado carta blanca, por ejemplo, a la expropiación del uso temporal de una vivienda cuando haya un procedimiento de impago y que eso se haga sin compensación al propietario. Creemos que es una auténtica barbaridad porque lo que se hace es fomentar la ocupación de viviendas ilegales, teniendo en cuenta que cuando se deje de pagar una renta, ese uso temporal se va a expropiar por parte del Estado, pero no se va a resarcir a la persona que ha puesto su casa en alquiler o que tiene una persona acogida en la misma, ¿no? Hay, nada más y nada menos que 2,3 millones de españoles que tienen en viviendas en alquiler ahora mismo. Eso, sin duda, es una situación, les abre una situación de inseguridad jurídica grandísima
es un auténtico ataque a la propiedad privada, y nosotros lo que pedimos es que la ocupación ilegal se combata con armas penales, actuando penalmente contra los que hagan uso de una vivienda que no es la suya, habilitando a las comunidades de vecinos también para que puedan plantear denuncias, o dando más medios y más tanto materiales como jurídicos a la policía local, a la policía nacional en este caso, para que puedan hacer lanzamientos de viviendas en menos de 24 horas de esas personas que han ocupado ilegalmente una vivienda. Por tanto, creemos que es un hecho gravísimo, porque se está intentando, con la vulnerabilidad social de determinadas familias como consecuencia de la crisis, intentando dar carta blanca a hechos delictivos, de los cuales además se aprovechan mucho las mafias. Miguel Ángel, estamos tan solo dos preguntas muy rápidamente, 30 segundos. Brevedad, ¿le habéis pedido una solución de la situación que se está viviendo en el Cañarete, la carretera del Cañarete? Ni se sabe cuándo fecha, ni la reapertura al tráfico, se lo habéis pedido al gobierno. Y por otro lado, el tema ya provincial, esa ejecutiva provincial para los congresos que próximamente serán. ¿Tienes algún dato de cuándo es posible que se puedan llevar a cabo estos congresos? Bueno, en el Cañarete hemos pedido que no solamente se acometa una actuación puntual de restablecimiento del tráfico, que es lo que se está haciendo, sino que haya una actuación integral. Primero, que se agilice lógicamente las obras para poder tenerlas antes de verano, y que es cuando más tráfico asume esa carretera, y como decía, que no tengamos que lamentar ningún accidente más, y mucho menos una muerte en el futuro, porque los cortes de tráfico son periódicos, como consecuencia de que hay, bajo nuestro punto de vista, hay que hacer una actuación absolutamente y completamente integral en la carretera, de revisión y de asegurar todo el trazado. Y en cuanto a la segunda pregunta, la del Congreso del Partido Popular, bueno, sabemos por lo que se dijo en la Junta Directiva Regional que tienen que ser en los meses de marzo y abril. No me corresponde a mí decir cuándo va a ser el Congreso, con lo cual tampoco tengo la información ni de ese aspecto ni de ningún otro aspecto en lo que concierne al Congreso de mi partido. Miguel Ángel Castellón, diputado nacional del Partido Popular, muchísimas gracias por entrar desde su casa en los hogares de todos los almerienses. Esperemos que esta situación sea temporal y pronto podamos volver a vernos por aquí, físicamente, en Interalmería Televisión. Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muchas gracias. Muchas gracias y mucho ánimo a esas personas que tan mal lo están pasando con consecuencias del coronavirus. Gracias. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy, que realizamos, como han visto, de manera telemática. Nosotros volveremos, como siempre, con la entrevista mañana martes desde las 9 de la noche. A todo lo más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y, sobre todo, este mensaje: cuídense mucho.